Hola a todos, soy el doctor Víctor Manuel Aracamacho, físico médico de la unidad PET-CT de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En esta ocasión voy a hablar sobre la charla de optimización de los protocolos en PET-CT digital. Como podemos observar en esta diapositiva, el contenido de la charla se enfoca en una introducción donde vamos a hablar sobre el decaimiento beta positivo. Además, vamos a tocar los puntos importantes de la tomografía por emisión de positrones. Vamos a comparar los detectores, en especial aquellos que se basan en fotomultiplicadores versus los de estado sólido. Además, voy a comentar sobre un protocolo de optimización que estamos trabajando actualmente y que se llama reducción de la actividad administrada del paciente. ¿Cuál fue la motivación de la misma? Las fases del proyecto, así también como los materiales y métodos que se usaron, los resultados que hemos obtenido hasta este momento y una conclusión brevemente y los agradecimientos de la misma. El decaimiento beta positivo, pero también llamado decaimiento por positrones o simplemente beta más, es un proceso de estabilidad de los núcleos, donde un núcleo padre se transforma a un segundo núcleo denominado hija a través de la transformación de un protón a un neutrón, una partícula beta positiva que es la responsable de llevarse la carga eléctrica del protón y un neutrino. Cabe señalar que este fenómeno de decaimiento por positrones ocurre en aquellos núcleos que tienen un exceso de protones. En especial podemos mencionar a la denominada secuencia principal de PET, donde aparece el carbono 11, el nitrógeno 13, el oxígeno 15 y el flúor 18 principalmente. En el proceso de decaimiento por beta más, que es justamente en el que se basa la técnica de PET, ¿qué sucede? Pues la partícula beta positiva sale expulsada del núcleo con cierta energía cinética que hace que ésta recorra o tenga un camino aleatorio interaccionando con electrones y partículas del medio a través de interacciones de Coulomb. Cuando esa energía cinética se termina, pues es muy favorable que interaccione con electrones del mismo medio, donde va a formar un estado que se denomina positronio. Posteriormente, este estado positronio va a favorecer lo que conocemos como aniquilación del positrón-electrón, donde este par de partículas que son meramente masa se van a transformar en energía, es decir, se va a formar dos fotones de aniquilación, cada uno de 511 kiloelectronvolts como se observa en la figura, y uno respecto al otro van a salir de 180 grados más o menos una pequeña diferencia de tal vez 0.025 grados. Cabe señalar que esta partícula positrón no es otra cosa más que una partícula opuesta al electrón, es decir, es su antipartícula. Por consiguiente, tiene la misma masa, pero la carga eléctrica es opuesta. La tomografía por emisión de positrones, mejor conocida como PET por sus siglas en inglés, es una técnica de la imagen molecular que se caracteriza por ser mínimamente invasiva o incluso se considera no invasiva, salvo la aplicación del radiofármaco. La información que proporciona la técnica pues es meramente metabólica y de información de órganos y tejidos en procesos neoplásicos principalmente. Sin embargo, también se puede usar para afecciones cardíacas o neurológicas. El uso de radionúcleos emisores de positrones, pues ya mencionamos algunos, sin embargo, el que se usa mayormente es el flúor 18 para marcar moléculas como el FDG o mejor conocida como flúor desoxiglucosa. En la imagen podemos observar un anillo detector que justamente nos está registrando un par de fotones de aniquilación que provienen de un paciente o de sujeto de estudio. En este caso, los fotones que se registran por los anillos detectores cuentan con la denominada colimación electrónica. Esta colimación electrónica se basa en cumplir tres condiciones. La primera es una ventana de energía, donde los fotones que estamos registrando deben de tener de 350 a 650 kiloelectronvolts, pero sin embargo esta ventana puede moverse a un rango más pequeño o incluso más grande. La segunda condición es la ventana temporal, que indica que los fotones que se están registrando no deben de registrarse en un tiempo mayor de los 6 nanosegundos, incluso a los 2 nanosegundos. También esta ventana temporal es movible. Y la tercera condición, llamada la no colinealidad, se refiere a que un fotón respecto a otro no debe tener una angulación mayor a los 180 grados, más o menos una desviación estándar de 0.025. En este caso, la imagen fue tomada de esta referencia que aquí están anunciando. En esta diapositiva podemos observar justamente la técnica de la tomografía por emisión de positrones, donde tenemos un paciente a quien se le ha administrado material reactivo.
En este caso, este material activo tiene la forma de un radiofármaco emisor de positrones y justamente el paciente se convierte en una fuente de radiación ambulante, donde el proceso de aniquilación del positrón se está favoreciendo y se está emanando radiación electromagnética, es decir, fotones de 511 kiloelectronvolts. En este caso, en el ejemplo, en vez se hace alusión a que el isótopo que está usando es el carbono 11, que se transforma a boro 11 y donde el protón justamente se ha transformado en un neutrón, la partícula beta positiva y el neutrino. Ambos fotones de aniquilación son registrados por un par de detectores que forman parte del anillo y posteriormente a través de procesos matemáticos e iterativos se va a reconstruir la imagen en un centro de cómputo. Esta imagen fue adaptada y tomada de internet y aquí está la referencia por si gustan ahondar más en esta referencia. Cuando hablamos de PET tenemos que hablar de los detectores, en especial aquellos basados en tubos fotomultiplicadores. Esta especie de detectores pues son los tradicionales y los que han surgido cuando surgió la técnica, donde están formados por un cristal centellador, una guía de luz y los tubos fotomultiplicadores. En especial la longitud de este dispositivo es alrededor de unos 15-16 centímetros y la característica principal del centellador es que tiene la capacidad de transformar la radiación electromagnética o la radiación de aniquilación de los positrones en luz visible. Es decir, estos fotones ópticos que se han formado en el cristal centellador van a viajar y van a ser dirigidos y van a pasar a través de una guía de luz que va a dirigir estos fotones ópticos a un fotocátodo donde van a liberar fotoelectrones. Esos fotoelectrones van a viajar en electrodos denominados dínodos para formar finalmente una señal con una ganancia de hasta 10 a la 6 electrones por cada fotoelectrón liberado. El centellador puede ser pixelado o liso. En este caso los primeros se refiere a que están subdivididos en pequeñas regiones rodeados de un material reflejante principalmente. Un ejemplo puede ser el BM2000, que es un material altamente especular. Los principales centelladores es el ortosicato de lutecio, el ortosicato de lutecio itrio y el germanto de bismuto. Sin embargo, pues hay otros, que estos también pueden ser sólidos o líquidos. Sin embargo, en PET todos son sólidos y son inorgánicos. En este detector podemos apreciar en la imagen de la derecha justamente los canales electrónicos asociados a 4 fotomultiplicadores que están dedicados de 0, 1, 2 y 3, que justamente son los responsables de llevar la señal eléctrica para ser procesada en nuestro sistema de cómputo para formar la imagen. El mejor ejemplo de esta tecnología pues son los equipos que existen en muchos centros de trabajo. Por ejemplo, el Vigraph 64, que es un equipo PET-CT de Siemens, que anteriormente esta imagen o este equipo pertenecía a la Facultad de Medicina en la unidad PET-CT. Se caracteriza el equipo por poseer un campo de vista de 16 centímetros aproximadamente, cristales centelladores de 4x4 por 20 milímetros, el material centellador es ortosicato de lutecio y como mencioné está basado en fotomultiplicadores. En este caso nos estamos refiriendo a los detectores. El diámetro donde el paciente era introducido es alrededor de 70 centímetros y la adquisición de este equipo en especial es denominada por camas. Y cuando hablamos de camas nos referimos a la región sensible de escaneo que tiene que ver con el campo de vista. Y para el tiempo que se ocupaba en cada escaneo era de 3 minutos por cama, de tal manera que un estudio PET en este equipo tardaba desde 20, 25 e incluso 30 minutos en la adquisición. La actividad inyectada del paciente, considerando un sujeto anatómico de 70 a 74 kilogramos, pues correspondía a 10 milicuries de FDG. Sin embargo, con las nuevas tecnologías ha aparecido recientemente y es muy común encontrar detectores ahora basados en estado sólido, denominados como SIMPs. Y esto se debe o se denomina así porque hace alusión a los fotomultiplicadores de silicio o de estado sólido, como se ha mencionado, que tienen características especiales, es decir, son rápidos, tienen un amplio margen de ganancia. Además son insensibles a campos magnéticos, lo que ha hecho que actualmente equipos PET se fusionen con resonancia magnética y estos equipos se estén distribuidos en algunos centros de trabajo. Por ejemplo, en México existe al menos un PET resonancia. Además, también estos tipos de detectores SIMPs
pues son buenos para evaluar el tiempo de vuelo en PET. Son mucho más compactos comparados contra los PMTs o tubos fotomultiplicadores, es decir, mencionamos que un tubo fotomultiplicador es de alrededor de unos 15-16 centímetros, sin embargo, un detector de estado sólido, el grosor no es más allá de 1 centímetro. Los voltajes de operación para este tipo de tecnología son de 30 volts, mientras que los fotomultiplicadores tradicionalmente operaban con 300-400 volts. Entonces hay una diferencia grande. En la imagen podemos apreciar un detector justamente de esta tecnología de estado sólido. En este caso pertenece a la marca Sense y ese es el modelo, el Array 635. Está compuesto, como podemos observar en la imagen, de una columna de 8x8 ánodos y cada ánodo tiene una área activa de 6 milímetros, mientras que el pitch que significa del centro al centro de cada ánodo es de 7.2 milímetros. La longitud para este modelo en particular es de 57.4 por 57.4 milímetros. Algo interesante es que cada ánodo que podemos observar en la imagen está compuesto de microceldas. ¿Qué son las microceldas? Son pequeñas regiones que van a recolectar los fotones que provienen del PET. En este caso, en este modelo en particular, cada microcelda que forma el ánodo son muchísimas. Cada una de estos ánodos tiene alrededor de unas 18.900 microceldas, pero este número puede variar dependiendo del modelo y el tamaño del detector. El principal ejemplo que podemos mencionar de equipo basado en esta tecnología de detectores de estado sólido es el Vision 600, también de Siemens. En este caso, este equipo que se muestra en la imagen pertenece a la unidad PET-CT de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sin embargo, otras marcas comerciales también hablan, por ejemplo, de este tipo de tecnología como el Vereos de Philips o el Gemini de General Electric. En este caso, para este modelo en particular de PET, podemos mencionar que la región del campo de vista ha sido incrementada en 10 centímetros aproximadamente, de tal manera que ahora contamos con 26 centímetros del campo de escaneo. El cristal sigue siendo ortosilicato de lutecio, pero el tamaño ahora es de 3.2 por 3.2 por 20 milímetros. Como mencioné, los detectores están basados en estado sólido y el diámetro del gantry es de 78 centímetros. Algo interesante de este equipo es que además de lo mencionado, pues presenta un modo de adquisición denominado Flow Motion, que este Flow Motion tiene que ver que mientras se está adquiriendo el escaneo a través en el PET, la camilla va avanzando, por lo tanto se considera que el estudio es continuo. Por lo tanto, usando este tipo de protocolos o este tipo de tecnología, podemos tener en consideración que un estudio PET va a ser de aproximadamente de 10-12 minutos o inclusive hasta 15 minutos, pero reduce drásticamente el tiempo comparable al anterior equipo. Algo también que debemos mencionar es que este tipo de equipos que tienen un campo de vista mucho mayor que el anterior, pues eso implica que tienen mayores elementos de cristal. En este caso, los elementos de cristal son del orden de 60.000 versus su versión previa, que era un orden de 25.000 detectores. Por lo tanto, el campo de visión y la sensibilidad del equipo ha cambiado. Hablar de cambios tecnológicos implica revisar los protocolos que habitualmente estamos acostumbrados a realizar en nuestro centro de trabajo. Y esto es porque debemos de estudiar si estos cambios tecnológicos tienen alguna implicación en la mejora o en la calidad de los estudios. Por lo tanto, esto nos involucra procesos de optimización. ¿Pero qué podemos optimizar en PET-CT? Bueno, pues hay diferentes parámetros. En especial nos vamos a enfocar uno a uno y buscar el proceso adecuado para optimizarlo. En especial, algunos ejemplos a optimizar, pues la actividad administrada del paciente, el tiempo de acción del estudio, y por ejemplo, y para CT podemos hablar de un kilovoltaje, cuándo irradiar con cuánta corriente. Entonces, estos, por ejemplo, sin embargo, también podemos hacer énfasis en procesos reconstructivos, por ejemplo, cuántas iteraciones, menos iteración, qué tipo de filtro. Siempre debemos estar evaluando todos estos parámetros para mejorar la calidad. De esta manera justificamos un protocolo optimizado. El protocolo del cual les quiero platicar es un protocolo de optimización que justamente hemos denominado reducción de la actividad administrada del paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de analizar el valor estandarizado de captación, mejor conocido como SOV, variando la actividad administrada al paciente. Cuando hablamos de actividad administrada, pues nos referimos a la dosis del radiofármaco.
En este caso, recordemos que muchas veces depende del centro de trabajo y el país cuando hablamos de esta unidosis o dosis inyectada o cantidad de radiofármaco, pues nos referimos a lo mismo. En este caso, este protocolo involucra este valor estándar de captación porque sabemos que este es un índice que es semi-cuantitativo, que se usa en el diagnóstico clínico o es el primer valor que se usa en el ámbito médico para diagnosticar a través de imágenes PET. Sin embargo, actualmente hay otros, pero en este protocolo en particular vamos a usar qué tanto cambia este valor respecto a variaciones de la actividad administrada. La motivación de este proyecto, de por qué optimizarlo y hacerlo de esta manera, pues se basa básicamente en conocer o investigar si es posible reducir la actividad inyectada del radiofármaco al paciente sin sacrificar la calidad diagnóstica de la imagen de tomografía por emisión de positrones. Vamos a considerar el FDG, que como he mencionado es la fluodesoxiglucosa marcada con FLO 18. ¿Por qué aparece todo este proceso a optimizar? Pues porque estamos ahora considerando estos cambios tecnológicos que revolucionaron la imagen PET, en especial en el equipo que mencionamos, Bicho 600, que tenemos en la unidad PET-CT de la Facultad de Medicina. El proyecto está constituido por 3 fases, principalmente. La primera involucra estudiar la viabilidad de esta reducción que hemos mencionado de actividad inyectada del paciente, pero la vamos a estudiar a través de un fantoma o de un maniquí. Y primera etapa nos va a englobar un tipo de estudio denominado estudios estáticos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder evaluar la viabilidad biológica. Simplemente estamos viendo cómo va a variar el SV a través de cambios de actividades inyectadas colocadas en el fantoma. La segunda etapa que también mencioné que estamos en desarrollo y es la que vamos también a platicar en la charla, pues es ahora introducir diferentes valores de actividad para conocer cómo varía o en su caso si el SV permanece constante. La tercera etapa del proyecto, pues que aún no se desarrolla, pero la vamos a seguir evaluando, pues justamente ahora estudiar la viabilidad biológica. En cómo la vamos a analizar, pues la vamos a primero a estudiar en sujetos sanos, donde vamos a evaluar una posible distribución normal en ciertos órganos, que puede ser, por ejemplo, hígado, cerebelo, mediastino, etc. Sin embargo, posteriormente vamos a migrar hacia pacientes, donde vamos a evaluar ciertas condiciones y vamos a observar además el SV en pequeñas regiones, es decir, en puntos de captación, como puede ser una metástasis, o incluso aquí podemos añadir, hacer pruebas de resolución espacial para ver pequeñas lesiones o qué tanta diferencia hay entre un valor SV con una actividad versus otra, pero saber que el equipo es capaz de detectar esas pequeñas hipercaptaciones. En esa diapositiva podemos hacer énfasis en la primera fase del estudio, que involucra estudio estático a través de un phantom. Los materiales y métodos, como podemos observar principalmente en la diapositiva, pues es tener un detector, en este caso denominado activímetro, que justamente nos va a evaluar la cantidad de becquereles o milicuris que vamos a usar en nuestro estudio. Además debemos tener un phantom o maniquí, dependiendo cómo lo llamemos, jeringas para dosificar, blindaje porque estamos trabajando con emisores de positrones y radiación electromagnética de aniquilación. Papel absorbente por si hay pequeñas salpicaduras, pero siempre vamos a tratar de evitar estos accidentes o incidentes radiológicos. Además, en todo momento debemos usar una bata y guantes y si es posible gogles. No olvidar que como trabajamos con radiación ionizante, pues debemos seguir siempre las normas y protocolos de seguridad radiológica que en nuestro centro de trabajo se manejen o alguna recomendación internacional. Ya mencionamos que el valor SV es el valor estandarizado de captación y este valor es un índice. Este índice funge como una referencia donde vamos a poder comparar la concentración de actividad medida en la imagen, es decir, la que ve el equipo, versus la concentración de actividad inyectada en nuestro maniquí por nosotros, es decir, aquel valor que nosotros conocemos de manera experimental. Considerando este cociente de concentración de actividad, pues vamos a notar que el SV idealmente tiene que tener un valor muy cercano o igual a la unidad si es óptimo. Sin embargo, como sabemos que hay pequeñas variaciones
en el equipo, en los detectores, en la manipulación de material reactivo, pues este SV va a estar muy cercano a la unidad y vamos a permitir un margen de error de hasta un 10%. De tal manera que consideramos que de 0.9 a 1.1 puede considerarse un SV adecuado sin variaciones, pero siempre vamos a considerar que lo ideal es la unidad. Para adquirir este estudio, esta primera fase, pues usamos un fantoma. Este fantoma es un cilindro, es un maniquí cilíndrico que es hueco y está hecho de un polímero, es decir, es un plástico en el cual va a contener un volumen en especial de 9.2 litros y una longitud de aproximadamente 30 centímetros de largo. Vamos a llenarlo con agua destilada principalmente para evitar suciedades y contaminantes de algunos otros minerales que vienen, por ejemplo, en el agua. Y buenas tuberías principalmente, como fuera residuos de cobre, por ejemplo. El radiofármaco que vamos a usar es el FDG, mejor conocido como fluodeoxiglucosa, y vamos a continuar usando un protocolo que se usa en nuestro centro de trabajo. En especial recomiendo el de cuerpo entero y vamos a permitirnos una biodistribución que puede ir de los 45 a los 60 minutos como si se estuviera inyectando un paciente. En este caso, esta biodistribución que estamos usando en el maniquí nos va a ayudar para que todo el material se distribuya en todo el volumen que estamos considerando en nuestro maniquí, de tal manera que tengamos la respuesta uniforme cuando se haga el escaneo. Para evaluar el protocolo, pues también se recomienda ampliamente a tener una prueba de referencia. ¿Cómo se hace esta prueba de referencia? Pues es a través de una fuente de germanio 68 cal 68. Recordemos que este tipo de fuentes pues se ocupa principalmente para calibración de los equipos PET y se considera en los protocolos de control de calidad diarios que generalmente hace el tecnólogo. Entonces, tomar una imagen con esta fuente reactiva pues nos puede dar una primera referencia para saber si nuestro equipo funge o funciona correctamente. Posteriormente vamos a analizar nuestras pruebas de SV variando la actividad inyectada. En este caso vamos a considerar 4 valores: 10.000 curies, 5.000 curies, 3.000 curies y 1.000 curie de FDG. Como mencioné, una vez lleno el maniquí, pues vamos a esperar, vamos a agregar la actividad considerada y vamos a esperar un tiempo de distribución que puede ir de los 45 minutos a los 60 minutos o incluso pues hasta 1 hora y media, dependiendo del protocolo que sigamos en nuestro centro de trabajo. En este caso, estos tiempos son los que consideramos en la unidad PET-CT de la Facultad de Medicina. Además, debemos considerar que la imagen que obtengamos puede variar dependiendo de nuestro equipo en el número de cortes y vamos a trabajar siempre con el SV promedio. ¿Por qué? Porque aquí podemos evaluar tantos puntos que sobresalen o puntos que están inferiores al promedio. Por lo tanto, un buen valor es considerar una ROI que nos abarque el 80% de la imagen para hablar de un SV promedio. El protocolo que vamos a usar en nuestro equipo, en este caso en el Vision 600, es el protocolo denominado adquisición por flow motion, es decir, el estudio va a ser adquirido a través de un protocolo de cuerpo entero, pero con movimiento continuo. Pero también lo podemos evaluar por camas. ¿Qué resultados esperamos obtener? Pues justamente a priori consideramos que los resultados que debemos hacer el equipo, ya sea en nuestro centro de trabajo o cualquier otro equipo con el que analicemos, pues debe tener una respuesta uniforme en la región del escáner, principalmente que se refiere al campo de vista. En este caso, recordemos que los equipos pueden variar, depende del modelo y la marca. En este caso, los que conozco principalmente tienen campo de vista de 16 centímetros hasta 26 centímetros. Y justamente en esta región esperamos que la respuesta sea lo más uniforme posible, de tal manera que el valor estandarizado de captación pues oscile en la unidad, permitiendo un margen de un más o menos 10%, como había mencionado. Cuando vemos esta diapositiva me permití seleccionar un par de imágenes. En este caso solamente estoy visualizando una imagen con una actividad de 5 milicuries versus una imagen de 1 milicuries. ¿Por qué tengo justamente estas dos imágenes? Pues aquí lo que quiero resaltar es que a mayor actividad pues tenemos mayor número de fotones, es decir, la sensibilidad de nuestro equipo pues va a permitir que la imagen que podamos notar sea un poco más uniforme versus aquella donde los fotones llegan en menor cantidad. Es decir,
aquí estamos permitiendo que el tiempo es constante, no estamos cambiando, simplemente lo único que cambiamos es la concentración de actividad inyectada al maniquí. Por lo tanto, menos actividad implica menos registro de fotones de aniquilación y la imagen aparece con esta granulosidad o granulosa, dependiendo cómo le llamemos. Ahora bien, cuando hablamos de la fuente de germanio 68 o galio 68 nos referimos a la prueba de referencia. En este caso vamos a evaluar la respuesta que tiene este tipo de fuente, que es una fuente hermética, en el equipo, y vamos a considerar que la matriz donde viene este material reactivo pues está debidamente distribuida por todo el volumen de esta fuente, por lo tanto consideramos que la respuesta a priori va a ser uniforme cuando el equipo nos da la imagen, y como tal lo observamos en la imagen, en la gráfica observamos que el SV promedio está alrededor de la unidad tal como lo esperábamos. Aquí podemos notar que el número de cortes puede variar dependiendo del equipo, en este caso son 53 cortes los que estamos analizando. En la otra imagen que aparece a la derecha, pues aparece justamente las características de la fuente radiactiva, que como mencioné muchas veces es una fuente sellada o hermética, y las características de la misma pues vienen en una etiqueta aledaña al cilindro o la forma que tenga este contenedor. Además, si la fuente ha decaído o tiene algún tiempo, debemos hacer esta corrección por decaimiento para que los números se ajusten a la fecha actual del protocolo. Recordemos que nuestra fuente tiene una longitud de aproximadamente 300 milímetros y en cambio nuestro campo de vista es alrededor de 260 milímetros, por lo tanto aquí no podemos ver esta caída en los extremos de la fuente, es decir, solamente observamos la puerta uniforme que corresponde al campo de vista de nuestro equipo. Cuando analizamos la respuesta que hemos obtenido de nuestro protocolo a estudiar usando el método de Flow Motion para un maniquí lleno de agua destilada con 9.2 litros, pues observamos dos gráficas. En la primera, en azul, se tiene justamente una actividad inyectada al maniquí de 10 milicuries de FDG para considerando un sujeto anatómico de 70 kilos versus la comparación de 5 milicuries también de FDG en un sujeto de 70 kilos. En ambas gráficas podemos observar que la respuesta del SV promedio oscila alrededor de la unidad tal como se esperaba. Sin embargo, aquí también no podemos notar la bajada de los extremos porque el campo de vista es menor en comparación a la longitud del maniquí. Para ambos casos se hizo un análisis cualitativo en el cual se calculó el error cuadrático medio, donde la diferencia entre una y otra gráfica es alrededor de 10 a la menos 5. Es decir, no hubo una diferencia significativa usando 10 o usando 5 milicuries. De manera similar tenemos las gráficas que corresponden a una actividad inyectada de 3 milicuries, también de FDG, versus una actividad inyectada de 1 milicurie, también para FDG, para un sujeto de 70 kilos. En verde tenemos la primera de 3 milicuries, donde también observamos esta respuesta uniforme. Sin embargo, cuando comparamos la respuesta en cian, para que corresponda a 1 milicurie, empezamos a observar que tiene más saltos, y justamente eso se refiere a la poca cantidad de fotones que están llegando en la imagen en comparación con una actividad mayor. Y esto justamente, como había mencionado, se refiere a la sensibilidad del equipo que tenga para registrar esa cantidad de fotones que llegan a la imagen versus los fotones que estamos enviando. Cuando se compara también a través del error cuadrático medio, observamos que la diferencia entre una gráfica y otra es alrededor del 10 a la menos 2. Finalmente, cuando comparemos las cuatro gráficas de los cuatro valores que estamos utilizando de 10, 5, 3 y 1 milicurie y la comparamos con nuestra fuente de referencia o nuestra gráfica de referencia que se debe al germanio galio 68, pues observamos que todas caen en los 53 cortes y se enciman, por lo tanto evaluarlas es un poco complicado. Sin embargo, si hacemos esta información en líneas continuas, pues nos vamos a ver que algunas se acercan más que otras. Sin embargo, todas oscilan alrededor de la unidad sin llegar a ese más o menos 10% que habíamos estimado. Pero comparando justamente 10 milicuries versus 1 milicurie, observamos que el error cuadrático medio también ha aumentado y ha pasado de 10 a la menos 3. Por lo tanto, podemos considerar que menor actividad involucra pérdida de información, en este caso cuando hablamos de estudios a través de un maniquí, es decir, imágenes estáticas sin evaluar la biodistribución biológica.
Cuando analizamos los resultados que hemos mencionado en las gráficas anteriores, justamente, pues lo podemos traducir o colocar en una tabla. En este caso, en la primera columna vamos a colocar nuestros valores que estamos usando, que ya hemos mencionado, que son para FDG, y vamos a colocar también nuestra fuente de referencia y el SV promedio y cómo oscila. Ahora observamos en la columna de medio que todos están en el margen de alrededor del 1%, sin llegar a una diferencia catastrófica de hasta 10% respecto una de otra. Sin embargo, esto no nos dice mucho porque todas caen bajo la condición que estipulamos. Por otra parte, cuando nos vamos a la publicación 106 del International Commission on Radiological Protection, pues vamos a observar que a cada valor de actividad inyectada se le puede asociar un valor de dosis de radiación debida al radiofármaco en el paciente, y ese factor para el FDG en este caso es de 0.019 milisieverts por cada megabecquerel inyectado, de tal manera que considerar 10 milicuries de FDG implica que el paciente va a recibir 7 milisieverts en promedio. Y así, haciendo las conversiones pertinentes, pues vamos a tener estos valores que aparecen en la última columna de la tabla. Y esta dosis está evaluada en milisieverts, que involucra el posible dosis recibida en el paciente, en el tejido, a cuerpo entero. Retomando estos valores de la tabla, pues podemos notar que el estándar o la literatura que siempre estudiamos involucra una dosis de 7 milisieverts para el paciente, lo que implica que un sujeto anatómico debe recibir 10 milicuries de FDG. Sin embargo, si consideramos que la imagen no está pidiendo la calidad que estamos exigiendo, entonces podemos reducir un poco la dosis a través de elegir un valor de dosis para el paciente que va a reducir esta cantidad de radiación debida al FDG. Un buen valor que se propone es 5 milicuries, donde la calidad diagnóstica de la imagen no se ha perdido y la dosis se reduce al 50%. Pero algo interesante aquí no es solamente elegir una de las que hemos analizado o estudiado, sino buscar una justificación o cómo debemos comparar estos valores con un posible número que tengamos, ya sea en la literatura o recomendación internacional o simplemente una observación en nuestro centro de trabajo. Por lo tanto, para saber qué tan bajo podemos reducir la dosis sin sacrificar la calidad diagnóstica de la imagen, pues un buen método es considerar la dosis de radiación que recibe una persona del público en general simplemente por el hecho de vivir en la Tierra. Y este valor que se conoce y que se ha reportado en varias instituciones es de aproximadamente 3 milisieverts por año, más o menos 10% también de tolerancia. Este valor de radiación que recibe cualquier persona pues está compuesto de dos contribuciones principalmente. Las fuentes naturales, donde la contribución es hasta 2.4 milisieverts y se debe principalmente a una contribución por el radón 222. Hay también contribuciones por ejemplo, de trazas de radio, en este caso en el suelo, rayos cósmicos o incluso elementos formados en la ionosfera, por ejemplo el carbono 14 o el tritio, y en alimentos como por ejemplo puede ser el potasio 40. Todas esas contribuciones van a influir en la dosis que recibe cualquier persona. La segunda fuente de radiación que contribuye a esta dosis pues son las fuentes artificiales, donde hay estudios de radiología, estudios de medicina nuclear, ensayos y pruebas nucleares, accidentes nucleares, pues todo esto la contribución es menor, pero también influye en la dosis que recibe cualquier persona. Por lo tanto, con este valor vamos a considerar ahora sí qué tan alto es un 7 milisieverts que recibe el paciente por un estudio PET, o qué tan pequeño puede ser la reducción cuando hablamos de un cambio de actividad inyectada en el paciente. Tomando las siguientes consideraciones, vamos a tomar en cuenta que un paciente que requiere estudios PET puede tener más de uno durante su afección, y esto puede ser por un PET diagnóstico, por un PET de seguimiento, por un PET mal practicado, por un PET que se requiera de manera adicional. Por lo tanto, considerando que un sujeto anatómico de 70 a 74 kilos se le aplican 10 milicuries de FDG, esto implica que va a recibir al menos 7 milisieverts por estudio, esto sin considerar la tomografía computada, es decir, es meramente PET. Por lo tanto, desde el punto de vista radiológico y tomando las medidas de protección necesarias,
vamos a tratar de reducir este valor por estudio, de tal manera que no se va a sacrificar la calidad diagnóstica de la imagen, que el médico nuclear puede usarla para hacer un buen diagnóstico y que el paciente tenga una reducción de dosis de 7, por ejemplo, que se reduzca a 5, 3, un valor menor. Por lo tanto, que estas dosis que recibe por PET pues al menos sean comparables con lo que se recibe por fondo natural. Como conclusión del proyecto de la optimización de estos valores, pues podemos mencionar que el FDG sigue siendo el principal radiofármaco usado en esta técnica de imagen y que variando esas concentraciones no se encontraron cambios significativos con relación al cálculo del SUV. Es decir, cuando cambiamos las actividades de 10, 5, 3 y 1 milicurie que se aplicaron en el estudio a través de un fantoma, que es un estudio estático, pues no encontramos mayores diferencias significativas. Es decir, encontramos diferencia entre un valor de 10 versus 1 milicurie, que fueron las diferencias más grandes en el estudio. Sin embargo, cuando tomamos dos lecturas contiguas, por ejemplo 10 y 5, notamos que nuestro equipo es capaz de darnos una imagen diagnóstica y además el SUV no varía significativamente, es decir, está en el rango. Por lo tanto, este valor puede ser un buen candidato para hacer el cambio en la optimización de este protocolo. Como he mencionado, esta primera fase del proyecto pues involucra meramente un estudio estático, donde lo más importante fue analizar una reducción de 10 a 5 para no perder la calidad diagnóstica de la imagen sin irradiar al paciente de más. Como he mencionado, la siguiente fase en la que se va a estudiar este protocolo o se va a optimizar, pues es la componente biológica, donde se va a analizar sujetos, tanto sujetos sanos como sujetos como pacientes. En este caso, los sujetos sanos se les va a evaluar sitios de captación natural, que puede ser, por ejemplo, el hígado, el cerebelo, el mediastino, tal vez gónadas, etc. Algunos órganos de interés que se manejan en el centro de trabajo y que se trabaje en compañía de los médicos nucleares. Por otra parte, cuando se hable de pacientes, pues se va a evaluar procesos, por ejemplo, de metástasis, donde podemos ver estos cambios. Si de 10 a 5 no hay una diferencia significativa, cuando se incorpora esa distribución que tienen los órganos y tejidos debido justamente a una afección oncológica, pero también se pueden evaluar afecciones cardíacas o neurológicas si fuera posible. Algunos fabricantes, en este caso como el del mismo equipo, pues recomienda que la actividad que se debe usar para evaluar lesiones oncológicas, principalmente con esos equipos que utilizan tecnología digital, en este caso detectores basados en estado sólido, pues dice que se puede inyectar hasta 0.4 milicuries de FDG por cada kilogramo de peso del paciente. Considerando que un sujeto anatómico pesa 70, incluso 75 kilos, pues nos vamos a dar cuenta que esto equivale a considerar una actividad inyectada de 3 milicuries en el paciente, lo cual también se evalúa en el maniquí, que como observamos en el estudio estático, pues el SUV no varía tanto en relación a poca actividad. Sin embargo, la imagen empieza a notarse un poco más granulosa, es decir, la sensibilidad del equipo ha cambiado ligeramente. Independientemente del protocolo que sigamos o los parámetros que queremos optimizar, debemos entender y tener en consideración que muchas veces estos parámetros pueden variar de centro a centro de trabajo. ¿Por qué? Porque en cada centro de trabajo tenemos equipos PET diferentes, tenemos detectores de radiación diferentes que pueden estar calibrados ligeramente con una diferencia pequeña, pero nos pueden dar otro valor. Tenemos la componente humana, donde todos intervenimos desde la aplicación del material activo, los métodos de adquisición, la forma de adquirir, pues todos estos componentes pueden involucrar pequeños cambios de un centro a otro. Por lo tanto, siempre debemos optimizar el protocolo a nuestro centro de trabajo y adaptarlo hacia las condiciones que estamos manejando, siempre asumiendo que la calidad diagnóstica es máxima y la producción radiológica también es máxima, y reduciendo la dosis que recibe el paciente para que no haya algún daño por radiación. En esta diapositiva pues presento al menos tres referencias que me gustan mucho. El primero es el performance del equipo, que justamente es de 2019. En este caso corresponde al Vision. En este segundo, en el B, es una referencia donde compara justamente protocolos en un PET digital versus un PET analógico.
Y además me gusta mencionar siempre libros de física donde podemos tomar las bases del decaimiento por positrones, la corrección de atenuación, componentes de detectores, física de detectores, incluso podemos estudiar incluso procesos iterativos y cómo se reconstruye la imagen. Por lo tanto, tener unas buenas bases nos va a sentar para entender mejor el fenómeno y la técnica de PET. Finalmente, quiero agradecer al Comité de Tecnólogos de Alasbin, en especial por la invitación a este curso de avances en PET-CT digital, y en especial a la doctora Nogueira y al técnico Ismael por esta invitación que he recibido. Además, también agradezco al jefe de la unidad PET-CT, al doctor Miguel Ángel Olarte, y a los técnicos Paola Moreno y Roberto Paredes, que junto con ellos siempre trabajo en equipo y hacemos una excelente cooperación para actualizar y optimizar métodos, en este caso en protocolos, para el bien de la técnica de PET y emplear en la población. Finalmente, reitero las gracias. Soy el doctor Víctor Manuel Aracamacho y este es mi correo. Por cualquier duda o aclaración, incluso discusión de centro a centro, estoy abierto para platicar y colaborar con ustedes. Muchas gracias.